tal, amigos de Periodista Digital, amigos de la burbuja? Cerramos la semana lectiva, que se le suele llamar, la semana laboral, aunque muchos sé que curráis en fin de semana y sois un ejemplo, pero pues queremos cerrar la semana con esa sesión, estas jornadas, estos programas especiales que estamos teniendo sobre historia, y en este caso, historia de España, porque no deja de serlo, no dejará de serlo, a pesar de lo que digan nuestros políticos, y su relación con para Cataluña también. Porque vivimos tiempos de zozobra, vivimos tiempos en los que ya hasta Aznar se ha convertido en un golpista, según la izquierda mediática. Hasta Aznar nos ha pedido salgamos a la calle a protestar, y por lo tanto, pues desde aquí nosotros saldremos a la calle, evidentemente, no tengan duda, pero desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista para que ustedes pues se hagan una idea de las sandeces que defiende el independentismo, el catalufismo, que hablábamos el otro día, la semana pasada, pues seguimos con la parte 2 de esta historia de España y su relación con Cataluña. Y para hablar de ello, pues hoy nos acompaña, como nos acompañó la semana pasada, el historiador, periodista Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Cada día trabaja más gente en fin de semana. Claro. Esto cuando yo tenía tu edad era lo contrario. O sea, el avance era que cada vez trabajase menos gente. Los domingos, los sábados, incluso yo recuerdo que los panaderos, al menos en Vizcaya, en el 76, 78, fíjate tú, que te estoy hablando de la prehistoria, hicieron huelga para poder cerrar los domingos. Ahora no, ahora lo progresista es que puedas ir a comprar cuando te dé absolutamente la gana el domingo a las 4 de la tarde, por ejemplo, y que tenga que haber gente para servirte. Eso es lo progre. Trabajamos más que en el neolítico, es una cosa tremenda. Bueno, también en el neolítico también hay cierta tendencia ahora a decir, no, es que en la edad de bronce no había desigualdad. Y efectivamente, todos se morían enseguida. Claro. En el momento en que ya empiezas a especializarte, a trabajar, se empiezan a asentar los grupos humanos y demás, y empiezan a cultivar, empiezan a intercambiar, hombre, pues ya hay unos que viven mejor y otros que viven peor, porque la fábula de la cigarrera hormiga, pues es verdad, es una fábula con la que se puede enseñar a la izquierda las nociones básicas de economía. Claro. Vamos a empezar el programa respondiendo a un diputado, en este caso un diputado de Sumar, del grupo político que pues engloba Podemos y otras marcas, y en este caso es un diputado que quiere hacerle un homenaje a la Bordeta y quiere utilizar el aragonés dentro del Congreso de los Diputados. Vamos a verlo y a ver cómo le respondemos, porque claro, ahora ya no son los catalanes, ahora ya son todo tipo de, no sé, de provincianos y de paletos, porque es que hay que llamarle así, paleto, que se han sumado a esto de utilizar las lenguas en el Congreso. Vamos a verlo. Que son días de mucha alegría, son días en los que desde Aragón estamos muy felices, estamos muy contentos de poder por fin expresarnos en nuestra lengua propia, en expresarnos en aragonés, como hacemos en nuestras casas. Esa lengua que es nuestra forma única de ver y entender el mundo, esa lengua que es nuestra cosmovisión, nuestra forma de relacionarnos con todo lo que tenemos alrededor. Y la lengua que es la lengua de nuestros padres y de nuestros ancestros. Una lengua que históricamente ha sufrido una grave represión, una represión que no acabó en el franquismo, una represión que hemos sufrido aragoneses en carne propia, compañeros y amigos míos de mi pueblo que han tenido que ver como profesoras les decían que necesitaban un logopeda por decir badallar o por decir otras palabras en aragonés, profesoras que nos han llamado paletos en el instituto y que han dicho que el aragonés era una paletada por hablar en nuestra lengua. Una discriminación que ha provocado una diglosia, que se dice técnicamente, que la gente tenga vergüenza de charrar, que decía la Bordeta en un país. Y precisamente por ello estamos contentos, porque gracias a esta medida se va a poder evitar eso. A toda esa gente que ha sido represaliada, golpeada y humillada les decimos que no hablaban mal, que no charrabaz mal, que charrabaz una otra lengua, que charrabaz dos lenguas. Hay una canción además, porque ahora vemos mucho cómo se dice que las lenguas están para dividir, que las lenguas al final lo que causan son separaciones, poco menos, que me llegaron a decir en una entrevista, por supuesto ninguno de los que estáis hoy aquí, que esto era para acabar quemando contenedores en Barcelona, o sea, esto es lo que nos hemos ido encontrando y esto es lo que nos hemos visto como si quisiéramos nosotros poner fronteras por hablar en nuestra lengua. Hay un ejemplo claro que es una canción de amor entre una persona de Occitania y una persona aragonesa, y además es el himno de Occitania y el himno del Pirineo, es el Se canta o el Aqueras montañas, que habla precisamente de eso,
de que ninguna frontera, ni siquiera los Pirineos, pueden separar a dos personas que se entienden perfectamente y que se quieren independientemente de la lengua. Pues este es el nivel, Pedro. Pues un nivel muy bajo, la verdad. Hombre, el caballero estaba encantado de haberse conocido, ¿eh? Es que no cabía en esa chaqueta. Yo creo que le tendrían que haber comprado, sobre todo su madre, pues una chaqueta un par de tallas mayor porque estaba ufano y demás. Bueno, esto hace mucha gracia, pero es el mismo discurso que llevamos 50 años aguantando a los catalanistas, a los nacionalistas vascos y, por qué no decirlo, también a los nacionalistas gallegos. Esto era lo que decían los mismos, los puyolitos, cuando decían, ay, es que estamos discriminados, es que nos pegaban, es que nos hacían sufrir, es que los profesores nos llamaban paletos en clase, que necesitábamos un logopeda. Es lo mismo, exactamente lo mismo. No hay una renovación de discurso, hay simplemente una continuación del discurso. Y claro, eso sí, ahora dicho por gente más simpática y que se ducha, a diferencia de las necanes y similares. Pero bueno, eso, discurso del victimismo. Hablan de gente golpeada. Gente golpeada y por el franquismo. Por el franquismo. Y luego más tarde. Y más tarde. Más tarde todavía. Entonces, golpeada, me imagino, entonces por la policía de Felipe González. Porque, bueno, yo ahora no sé si Felipe González ya es franquista, sigue siendo socialista, él dice que vota al PSOE, pero que se ande con mucho cuidado Felipe González, porque al paso que vamos de memoria democrática, puede acabar siendo juzgado, al menos por colaboracionista con el franquismo. Vamos a hablar de ese victimismo al que hacías referencia, porque claro, hemos visto un ejercicio que, como muy bien nos has dicho, es del que ha bebido todo el catalanismo, todo el independentismo catalán durante muchos años. ¿Hay razones para victimizarse? ¿Han sido víctimas los catalanes por hablar la lengua catalana, por ejemplo, durante el franquismo? Vamos a ver, durante el franquismo, sobre todo los primeros años, los años 40, pues ciertamente hay una represión del franquismo, del catalán. Más que nada, como dicen los propios catalanes franquistas, por ejemplo, Esther Tusquets lo cuenta maravillosamente en sus memorias, Ganamos la guerra, formidables las memorias, totalmente desmitificadoras, claro, pero porque estaba asociada a ciertos tipos de conducta y a ciertos partidos políticos. Pero ella cuenta, bueno, y muchísimos testimonios más que tenemos, de, bueno, que se seguía hablando catalán. Es cierto que el catalán que hablaban las clases altas de Barcelona y también pues las de Tarragona y algunas otras ciudades catalanas, pues era marcar territorio. Dice, hablamos catalán pero con el servicio. Hablamos catalán cuando vamos al pueblo, a la masía. Y ahí nos juntamos pues con los aldeanos y tal, les preguntamos qué tal la cosecha, las vacas, las cuentas de la leche, etcétera. Pero para hacer negocios, para educarnos, para viajar, para les pesetes, para eso castellano. Castellano, eso sí. Y Franco, que nos devolvió la fabriqueta. Eso también hay que decirlo. Claro, porque la fabriqueta, perdona, y a cierto conde le devolvió su periódico, La Vanguardia. Vamos a ver precisamente una portada de La Vanguardia en la que precisamente pues Franco muy mal parado no queda. Vamos a verlo porque Marta García, nuestra jefa técnica, tiene preparadas unas imágenes. Bueno, yo aquí, más claro, Franco, la imagen del general Franco, viva España, gloria al ejército, arriba España, La Vanguardia. Explícanos un poco. La Vanguardia española. Española, efectivamente. Española, y faltó poner La Vanguardia española y de las Juans. Luego tenemos al conde de Godó, por ejemplo, reuniéndose con el general Franco sin ningún tipo de problema, vamos, con toda simpatía. Bueno, aquí tenemos otras imágenes también de La Vanguardia. De La Vanguardia, en octubre, enseñanza en catalán en las escuelas municipales. ¿De qué año estamos hablando? Alrededor del 50% de las inscripciones corresponden a alumnos de hijos de padres catalanes. No catalanes. No catalanes. Pues esta es una noticia que publicó La Vanguardia en los años 60. Y esto se hacía en las escuelas municipales del Ayuntamiento de Barcelona. Oye, que es que al alcalde de Barcelona, como de las capitales y grandes ciudades, lo nombraban los gobernadores civiles, a los que a su vez nombraba el ministro del Interior, que a su vez estaba nombrado por Franco. ¿Sabes? Oye, o sea que en Barcelona y en toda Cataluña, porque también estaba, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, que pagaba escuelas de catalán, bueno, pues se podía aprender catalán.
Lo mismo las icastolas. Las icastolas que están vinculadas a la iglesia, a las parroquias, empiezan a funcionar en los años 60. Contaba Iñaki Ezquerra que en su colegio de los Escolapios de Bilbao, relativamente cerca de mi casa, pues les ofrecieron en el colegio, pues cuando estaban, no sé, tenían 12 años, pues en cuarto, quinto, sexto de GB, ofrecieron los curas clases de euskera al que quisiera. De su clase, cuenta él, se apuntaron 3. No Él, mal. su hermano y otro. No está mal. No estaba 3. O sea, claro, que es que no había. No había demanda. Por eso los nacionalistas tienen que crear la demanda. ¿Cómo creas la demanda de una lengua que no sirve pues, para muy poquito? No sirve pues para hacer negocios, no sirve para viajar a Estados Unidos, para, no te digo ya, viajar a China, con la que no puedes pues presentar un proyecto de, como dice, el diseño de un barco o de un cohete para ir a la luna, etcétera, etcétera. No puedes presentar pues solicitudes de registro de patentes internacionales. Tal. ¿Cómo creas esa demanda? Bueno, primero obligándosela a aprender a los niños. Claro, te meten la flauta dulce, te meten la educación física, el salto del potro, te meten no sé cuántas monsergas, claro, te meten la lengua. Y después exigiéndose a los funcionarios. Claro, y esto va a funcionar. Y esto, la verdad, no habría ido tan lejos de no ser en la transición por los malditos señoritos políticos, mendrugos, analfabetos de Madrid. Que, ay, bueno, vamos, que se estén tranquilos, pobrecitos, y es verdad, como el franquismo les reprimió, decía, oye, pero joder, macho, que tú has sido ministro en el franquismo. Bueno, ya, pero yo era un liberal reprimido, como dijo uno, ¿eh? Dijo claro. Un ministro de Franco, cuando le preguntaron eso ya en democracia, ay, no sé qué, usted fue ministro de Franco, tal, la dictadura. Bueno, yo es que fui un liberal reprimido. Ya me gustaría a mí que me reprimiesen mientras me dejan estar en el Consejo de Ministros y firmar en el BOE. Hay mucho reprimido. Vamos a ver precisamente a ese conde de Godó reunido con Francisco Franco. Bueno, ahí le ven, conde de Godó, una obra extraordinaria que ha cambiado radicalmente a España, refiriéndose pues a la obra de Franco. Ya se ve un Franco mayorcito. Bueno, la profunda emoción que siento por la pérdida del caudillo. Bueno, se está hablando de la muerte, precisamente. No, esto es más tarde. Más tarde. Esto es cuando fue eso, el conde de Godó, el padre del actual, pues una de las veces, de las muchas que visitó el Pardo. Yo creo que es que la foto ya, como tiene mucho grano, no se ve que a la izquierda, que hay unas cortinas junto a la puerta, pues que está un guardia civil apuntándole a Godó para obligarle. Bueno, pero que ya pongámonos en serio. Godó fue designado por Franco, fue miembro de las Cortes Orgánicas del franquismo, pues no sé si 4 o 5 en 6 legislaturas. Procurador en corte, en unas veces pues porque era elegido por la prensa, por el representante de la prensa, y en otras veces porque lo nombraba Franco, tal, como una muestra de su cariño. Eso es lo que cuento ahí en mi libro, si quieres. Claro, lo vamos a mostrar, Eternamente Franco. Este es el libro de Pedro Fernández Barbadillo, 9ª edición. Pues sí, madre mía. Motivo de orgullo y satisfacción. Lo está leyendo, de Homo Legens, en el que explicas esto y otros detalles, ¿no? Pues mira, por ejemplo, ahí cuento que ¿cuál fue el periódico generalista más vendido en la España franquista? Al final, en los ya 5 últimos años del franquismo. O sea, cuando ya se veía que el hecho biológico estaba cada vez más cerca, cuando, oye, en España siempre se pudo comprar Le Monde, ¿no? Desde que salió, claro, que fue en el año 45, porque lo inventa De Gaulle. Como buen derechista, crea un periódico que se lo quita a la izquierda, igual que Fraga fue el que financió El País, Fraga y sus amigos, y luego se lo quitaron los de izquierda. Bueno, te vuelvo a preguntar. ¿Cuál fue el periódico generalista más vendido en España en los últimos años de Franco? Pues hombre, yo no sé si el Alcázar pudiera ser, ¿cuál puede ser? ¿El ABC? El ABC. ¿O el Ya? ¿O el Ya? Pues no. Has fallado, chico. La Vanguardia. Vanguardia. O sea, el periódico español más vendido de información generalista en España, en la España del franquismo, en la España que reprimía el catalán, la España que reprimía la fabla, que reprimía el aragonés, el lionés, un periódico editado en Cataluña. ¿Qué cosas tenía Franco? Ya nos explicó Luis Sánchez de Movillán el otro día
que él estaba cuando iba a Cataluña, encontraba catalanes que hablaban en catalán. Claro. Y no los mataba Franco. Sí, Los efectivamente. asesinaba, no los hacía picadillo. ¿No? Y luego se los comía o algo así, o se los daba, los echaba, pues no sé, al mar, a tal, o a los cerdos, como la mafia siciliana. No, había catalanes que hablaban en catalán. A veces se agarran, el separatismo, el independentismo, se agarra a Joan Manuel Serrat, ¿no? Que no pudo cantar en catalán para ir a Eurovisión, el famoso La La La, que luego canta Maciel y gana Eurovisión. Bueno, vamos a ver, a mí me parece muy bien que Serrat no pudiese cantar en Eurovisión en catalán, porque hombre, iba representando a toda España. Pero estos que se enfadan son los mismos que montarían en cólera si les dijesen que un actor, un cantante catalán en un festival de estos que se hacen, no sé, un festival de sardanas, por ejemplo, no, que tiene que cantar en español. Porque va a cantar, no sé, a Badalona, claro, que es que la mayoría de la gente, 2/3 o 3/4 de la población, tiene como lengua materna el castellano. Así que tiene usted que cantar en castellano, no en catalán. ¿Qué me dice? Me quieren obligar, tal. Bueno, es que todo esto es darle la vuelta a lo que los nacionalistas separatistas quieren, de aquello de lo que se quejan. No, es que no se enseñaba catalán en las escuelas. Y dices, igual que ahora. Es que Franco era espantoso, es que no se podía aprender en euskera en las escuelas. Es en lo que están ahora. Es que siempre que hablaba un cargo público lo hacía en español, no en gallego. Pero sí, Núñez Feijóo dijo durante la campaña electoral que él siempre que hablaba como presidente de la Xunta hablaba en gallego. O sea, eso cuando lo hace un nacionalista quejica está bien. Cuando lo hace otro fulano, sea o no Franco, eso está fatal. O sea, creo que se aprecia la ley del embudo, ¿no? Claro. Pues es una pregunta que creo que le puede interesar a la audiencia. ¿Tener un idioma propio te establece como nación? ¿Ya por tener una lengua propia tienes que ser una nación? Bueno, es que ese es otro de esos conceptos idiotas, canallescos, puestos en circulación por los nacionalistas en la transición y aceptados por Madrid. La lengua propia. Bueno, y aceptado también por el Tribunal Constitucional de entonces, que es lengua propia. O sea, territorios con lengua propia. Oye, los territorios no tienen lengua propia. ¿Cuál es la lengua propia de esta mesa? Pues no habla. O sea, los territorios no hablan y por tanto no pueden tener lenguas propias. Las lenguas las tienen las poblaciones, las gentes, las personas, de las que hablaba este diputado. ¿Y en qué hablaban las personas, la mayoría de los españoles? Pues vamos a ver, que es que las lenguas regionales, de ámbito regional, pues son lenguas menguantes desde hace siglos. Mucho antes de que naciese Franco, de que hubiese televisión, incluso de que hubiese alfabetización obligatoria. Y entonces son lenguas que van disminuyendo, pues porque es más útil saber español, que además es más sencillo que aprender euskera, que eso te lo aseguro, y por eso van menguando. ¿Qué es importante o interesante o divertido tener una lengua propia? Otra lengua aparte de la otra lengua propia aparte del español. Pues bueno, pues al que le guste. Yo, sinceramente, pues mira, yo entre saber euskera, o soy de Bilbao, o saber francés, pues preferiría saber francés. ¿Por qué? Pues porque, joder, claro, tú vas a una entrevista de trabajo diciendo que hablas inglés y francés, tienes más posibilidades que si dices que hablas inglés y euskera, a no ser que te presentes pues para la Diputación de Guipúzcoa. Claro. O sea que tú el sentimiento nacionalista nunca lo has albergado en tu ser. No, en ninguno. Hombre, él decía también este individuo que es señoría, y hay que llamarles señoría, claro, que es que yo soy tremendo, que la lengua de sus padres, de sus abuelos, a través de la que ve el mundo. Eso también es otra trola que han puesto en circulación. Aquí hay que echarle la culpa a la universidad, los lingüistas. Hay mucho lingüista que considera que cuando hablas una determinada lengua, ves el mundo de una determinada manera. Algo así como si las lenguas se apoderasen de ti y te cambiasen, pues, no sé... Como a la niña del exorcista, o sea, una cosa... Sí, o que, claro, tienes una lengua y esa lengua modifica tus neuronas, tu ADN, lo que sea, y entonces ves la realidad, ves tus ojos, empiezan a ver la realidad como si fuesen los ojos de un insecto, que dicen que los ven veces repetidas. Sí. Sí. Lo cual no deja de ser una tontería. Es decir,
los indígenas en México o en Perú que aprendían a hablar castellano porque les interesaba, oye, para hacer negocios en la capital, para poder presentarse, ser alguaciles o trabajar en el cabildo, tal. Cuando aprendían castellano y dejaban el náhuatl o el quechua, entonces, ¿qué pasa? Es que veían el mundo de una manera distinta como lo veían sus mayores, que seguían hablando esas lenguas nativas. Pues no deja de ser una memez. Pero claro, aquí detrás de todo esto hay un inmenso negocio político y económico. El económico, pues está claro. O sea, claro, lo que más producen las universidades catalanas son filólogos de catalán. Y luego político, es que tener un hecho diferencial, querido Josué, eso se cotiza mucho hoy día en esta España decadente y vergonzosa. Claro, en Asturias están ahora con el bable. O sea, Asturias tiene un problema gravísimo de natalidad. Creo que es el territorio español, junto con Zamora, donde hay mayor envejecimiento de la sociedad. Cuando yo tenía tu edad, Asturias era como Vizcaya. O sea, joder, pues tenía de todo: puertos, minas, siderurgia, carbón, hierro, astilleros, tal. Ahora no tiene nada. Ni vacas. Las vacas las van dejando, pero también se las quieren cargar. Ahora está la Teresa Rivera y Alberto Bazón también, que por cierto siguen en funciones. Sí. ¿De qué les sirve eso? O sea, en Asturias lo único que están teniendo, que tienen ahora, desde que esa especie de paraíso del parque temático del socialismo, son funcionarios jubilados de Insiresa y de Unosa y casas rurales. Entonces, pues para atraer a más gente, oye, en Asturias, no sé si has estado tú, es un sitio estupendo para vivir, para pasear. Yo que cada García hace unas películas preciosas sobre Asturias, ambientadas en Asturias. Yo que cada vez soporto menos el calor y me gusta más el fresquito, la lluvia, ponerte el abrigo, dormir con una manta. En Asturias es estupendo. Entonces, claro, para atraer a la gente, entonces no, vamos a imponer el bable. Que no se llama ya bable porque es ofensivo, como diría este señor. Es el asturiano. Y entonces así se va a dar trabajo pues a los cientos y cientos de filólogos o de lo que sea el estudio que ha montado en la Universidad de Oviedo. Estudios que no tienen demanda. Y partida presupuestaria que te dio. Y luego tienen también, ahí ya está montada, pues una academia de asturiano, que por supuesto da premios. Da premios de novela, de teatro, de poesía. Te puedes imaginar también a quiénes se los da. Claro, y este año te toca a ti y el año que viene me toca a mí. Eso es. El máscaru, decía una reportera que intentaba hablar en bable y se liaba la pobrecita porque, claro, es que saber bable es una cosa que no... Que, claro, bueno, supongamos que esta chica aprendiera perfectamente el bable. Bueno, y que fuese monolingüe en bable o que hablase el castellano como habla, tú dices, el bable. Bueno, pues estaría condenada a vegetar en Asturias. Y en zonas muy concretas de Asturias. Porque eso, o a vivir en una empresa pública o en la administración. Pero vamos, es esta vergüenza de tener que inventar una industria. Mira, es muy curioso también sobre los catalanes y Franco. Tú sabes que el gobierno de Madrid, el gobierno de Franco, en un gesto de represión, en el propio año 39, o sea, la guerra acaba el 1 de abril. Bueno, pues para el verano, el Ministerio de Gobernación, como se llamaba entonces, de Madrid, tuvo que mandar una circular al gobierno civil para que se cumpliese, prohibiendo fiestas y banquetes. Basta de fiestas y banquetes en Barcelona para celebrar la victoria del caudillo, como era esa portada de La Vanguardia, arriba España, Franco glorioso, Franco alto, Franco guapo. Bueno, que bastaba ya de fiestas y de banquetes, que había que trabajar. Claro. Además, la argumentación era eso: oiga, que es que con tanta fiesta no se trabaja. O sea, los de Madrid teniéndoles que decir a los catalanes que se dejasen de fiestas y que pues se pusiesen a trabajar. Joder, qué tremendo. Porque claro, estas lenguas, y se demuestra durante el franquismo, no se extinguieron. No se extinguieron, por supuesto que no, pero sí es que el franquismo se dedicó a subvencionar pues la Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca y demás lenguas, y demás instituciones que las... O de lenguas y bailes regionales, ¿no? Que se llevaba. Pero pues este PLA siguió publicando en catalán después de, como te digo, de unos años de efervescencia del pendulazo, pues volvió a publicar en catalán. Claro que si el señor quería vender
y bueno, tiene no sé cuántos tomos cuántos tomos forman sus obras completas. Ese señor quería vender que sus libros se leyesen en Sevilla, en Málaga, en Galicia, en Valladolid, que los leyese Miguel Delibes, tal. Pues tenía que escribir en castellano, y escribió magníficamente. Cela escribió en castellano, siendo un perfecto gallego. ¿Qué pasa? ¿Que es más gallego el del BNG que Camilo José Cela? Pues sí, pues efectivamente. Oye, hace unos años hubo no sé qué pachanga de las letras catalanas, no sé qué, no sé si fueron a la feria de Frankfurt, y entonces pues excluyeron, por ejemplo, a Juan Marsé. Claro. Porque, o sea, sí, es catalán, paga sus impuestos en Cataluña, además, pero como no escribía en catalán, pues entonces no era escritor en lengua española. Unamuno es menos vasco que Otegi. Sí. Pero, también tú me preguntabas antes que si una lengua propia es imprescindible para el nacionalismo y más, o para la supervivencia de un pueblo oprimido, tal. Bueno, entonces los argentinos y los chilenos están sometidos a España porque no tienen lengua propia. Claro. Y hay que hablar el quechua, ¿no? En Bolivia, o hay que hablar... Y el aymara, Eso es. y no te digo en México el nahuatl. Y mira, hace poco, antes del verano, en Mali, ahí en Centroáfrica, bueno, hubo un cambio, tal, eliminaron el francés como lengua cooficial y la rebajaron a lengua de trabajo. Claro, es que en Mali tienen no sé cuántas docenas de idiomas locales, no te digo en la India. Entonces necesitan una koiné, una lengua que te permita pues cruzar la frontera, salir, que si te viene la ONG de las narices a soltarte o a pedirte el soborno, o te vienen los de la ONU, o te vienen los cascos azules, tal, o te viene el enviado de Macron, oye, ¿con qué te vas a entender con esto? Es con el Bambara. Hombre, a lo mejor puede que encuentres alguien, pero es mejor conocer pues francés, inglés. Bueno, si el imperio maliense se hubiese extendido por todo el mundo y hubiese conquistado Europa entera, pues a lo mejor estábamos hablando bambara o alguna otra lengua, pero no fue así. Puede que tus hijos tengan que acabar aprendiendo chino. Ya. Pero yo por Pero Dios gracias, me libraré de ello. Espero que no. De momento lo que me toca en el Congreso es ponerme un pinganillo, porque en sala de prensa los diputados podrán hablar en la lengua que les dé la gana y evidentemente yo soy salmantino, cuna del español, cuna del buen castellano, no voy a poder entenderles. Me gusta el catalán, me parece una lengua que es bonita y es una lengua que yo creo que tiene cierta relevancia. Euskera, pues sé decir Gabón, como decía Clemente, que cuando iba a entrenar a Gabón decía yo sé que es buenas tardes, ¿no? Pues un poco más. Bueno, eso lo podía decir Clemente porque era Clemente. Eso había es. entrenado al Atleti. Si lo dices tú, se lo dices tú a una Necane, Sí. es que le puedes hacer llorar. Y de gallego, pues como a Valle Inclán le leo en español, pues es que me cuesta mucho entender al del BNG. O Cunqueiro. Claro, efectivamente. Sí. Pero bueno, yo que sé que están en esto. ¿Sí? Están en esto porque, como te hemos comentado ya varias veces, en España el mejor negocio es ser anti-español. Claro. Trabajar contra España. Tienes al Estado dándote la intimidad. Mira, esta semana ha salido la condena a un exconsejero de la Generalidad porque había contratado, le había dado un cargo de confianza al escolta de Puigdemont. Bueno, ¿qué pasa? Joder, le acabarán amnistiando. Claro. Pero esto tiene un efecto en la gente que ya se ha visto en Cataluña y que se va a acabar extendiendo a toda España. O sea, en Cataluña no se cumple la ley, pero no la cumple ya nadie. ¿Cómo yo voy a tener que echar los vidrios en el contenedor para que estos de la Generalidad no sé qué, cuando ellos no cumplen? ¡Ay! Entonces, una sensación pagas impuestos porque no te queda otra. Porque si no, eso sí funciona, te multan y te lo sacan de la cuenta. Pero ese tipo de cosas que a mí me lo cuentan catalanes y se ve tal, se sabe. O sea, es la destrucción de todo sistema jurídico. O sea, la gente no. O sea, si los políticos, los gobernantes no cumplen las leyes, no vas a conseguir que lo cumpla el resto de la gente. Y esto se va a acabar extendiendo a toda España con la dichosa amnistía. Sobre todo cuando vemos a la Cristina Almeida, al Ignacio Escolar,
al Pedro Sánchez y compañía, diciendo hace 2 meses que jamás habrá amnistía y que no cabía en la Constitución. Y ahora sí, ahora que ahora cabe la amnistía y que es lo mejor de lo mejor. Pues claro, te van a decir, no, ustedes tienen que sacrificarse por, no sé, por Ucrania. ¿No? Te sacrificas tú. Claro. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar en La Burbuja. Seguiremos hablando de historia, seguiremos hablando de la relación entre Cataluña y España, y me ha parecido muy significativo que nos dé razones por lo cual ese lloriqueo victimista del separatismo con respecto a la lengua catalana y con respecto al franquismo, pues que se lo metan donde les quepa. Bueno, también otro día espero que podamos hablar de la industria catalana y cómo necesitó del mercado español para sobrevivir. Que por cierto, se han cumplido 100 años del pronunciamiento de Primo de Rivera, sí. Capitán general de Cataluña. Lo hace en Barcelona. Y cuando decide ir a Madrid, sale en tren, fíjate tú qué golpista, que va en tren, iba con, no sé si con 1 o con 2 ayudantes, no, o sea, no llevaba codaceros, no llevaba tanques, no, lleva con 2 o 3, tal. Trotsky se paseaba por Rusia en aquella época en tren blindado. Y entonces salió de la estación de Barcelona, estaba en la estación de Barcelona, lo cuenta también La Vanguardia del Conde de Godó, de catalanes, muchos de ellos catalanistas, palmoteándole la espalda al Salvador de España. Claro. Entonces, claro, eso también se ha callado. Eso se cae bastante. Por cierto, ayer aclaramos, para estos de la 1 de Televisión Española, el debate, que me sorprendió que metiese la pata, que Miguel Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera no son la misma persona. No me digas. No. Igual que, yo qué sé, Isabel Pantoja y Paquirrín tampoco lo son. Sí, que la Isabel II de Inglaterra no es la Isabel II de España. Por ejemplo, sí, estas cosas que hace falta, no sé, para informar y para hablar, tenerlas claro es importante. Sí, que no es lo mismo Elton John que John Lennon. Por ejemplo. Que no es lo mismo 2 bolas negras que 2... Bueno, ya saben ustedes seguir el juego. Pedro Fernández Barbadillo, eternamente franco, lo pueden conseguir en librerías, ¿verdad? Lo pueden conseguir en la web de Homolegues, en la web de Homolegues, en Amazon, el libro, donde quieras. Y yo creo que ahí explico, entre otras cosas, pues el vínculo de los catalanes con Franco. O sea, como buenos españoles estaban divididos. Había gente a favor o en contra de la guerra. Y había muchos ministros catalanes de Franco. O sea, la oligarquía catalana tenía un lobby. O sea, Iceta no ha sido el primer ministro catalán que ha habido en la historia. Fíjate, aquí estamos desmontando mitos. Ojo, desmontando Iceta, podría ser el título de este programa. Pues eso nos va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Sí, porque, imagínate desmontar semejante sujeto. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Que se nos cae. La memoria histórica. Nos lo tumba Bolaños. Gracias por estar con nosotros. Encantado, hasta luego. Pues nosotros acabamos esta semana de burbuja, ya saben, acabando con un poquito de historia, con un poquito de, pues un poco más desenfadado, pero aprendiendo, entreteniéndonos y sobre todo teniendo claro que España se defiende. España no se negocia. Mañana, ya saben, los cancelados a las 6 de la tarde, programación de fin de semana aquí en Periodista Digital, y el lunes volvemos con todo, La burbuja a las 10 de la noche. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Dar gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, y alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero, de Iceta y de toda la banda. Que Dios les bendiga.